La semana pasada, justamente, desde el 21 de abril hasta el 23, se llevó a cabo un concurso literario que se llama, o lleva el nombre de Estela Torti. Está, bueno, docente con también actividad durante la dictadura, fue también secuestrada. Bueno, una serie de cuestiones que la hicieron poseedora, o le hicieron honor llevando a cabo este concurso literario en la Escuela Almirante Brown, en donde se iban presentando ciertos escritores, periodistas, etcétera, para presentar sus escritos y también dar algunas intervenciones públicas. Bueno, en el mensaje que les mandan a todos aquellos que se habían presentado, que se quisieron presentar, en un momento decía: pedido del equipo directivo, en las disertaciones solo se hablará de su recorrido lector y sus experiencias con la escritura. Pedimos especialmente no desviarse con temas que pueden generar conflictos, como por ejemplo ideología política y de género, lenguaje inclusivo, etc. Las exposiciones serán de 40 minutos aproximadamente. Tengan en cuenta que son 7 divisiones por año y las clases se dan con normalidad. Por último, vamos a respetar los recreos. Bueno, saludos cordiales, equipo directivo, Departamento de Lengua y Literatura. Quien toma la responsabilidad de mandar esto es el director de la Escuela Almirante Brown, que se llama Fabián Cataudela, quien después, en una nota con los colegas de periódico Pausa, bueno, se mostró bancando su posición, diciendo cosas así como: con los chicos no, pedimos que hablen solamente del recorrido literario, pero no de política. Después, ante la repregunta de Pausa, bueno, dice: no, pero le decimos que tienen total libertad, solamente que se atengan a cuestiones más superficiales, o al menos no profundizar tanto sobre cuestiones que deberíamos pedirle autorización a los padres. Básicamente cubriéndose por si había algún tema de ideología de género, como él le llama. Bueno, el Almirante Brown es una escuela pública que se atiene a lo que dispone el Ministerio de Educación de la provincia, que, si bien no estamos todavía adheridos a la Ley de Educación Sexual Integral de la Nación, tiene contenidos que tiene que respetar. No queda de criterio de cada docente qué dar y qué no dar en Educación Sexual Integral. Más allá de eso, y que no era el foco tampoco del concurso literario, algunos decidieron ante esto no participar porque lo consideran, y me sumo, a una especie de censura previa, de marcar lineamientos de qué temas sí y qué temas no se pueden hablar en un concurso literario con el nombre de Estela Torti. En comunicación está Federico Coutaz, es un escritor de la ciudad de Santa Fe que, bueno, que tiene larga trayectoria en sus escritos. También escribe para Pausa, los nombramos porque son quienes dieron el puntapié inicial para esta cuestión, exponiéndolo, y está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, Fe. Gracias por el llamado. Está Bueno, muy bien el resumen. sí, preguntarte primero, ¿vos te habías anotado para qué? ¿Qué ibas a hacer en el concurso? No, no, yo no me había anotado, a mí Te me convocan, invitaron, me convocaron. claro, Yo la conocí y la quise mucho a claro. Estela Torti. Eh, pero bueno, además de eso, digamos, las veces que puedo y me invitan a alguna cosa así, yo trato de ir. Eh, la propuesta era que charlar con los alumnos sobre el oficio de escribir, sobre mi trayectoria con la escritura, con la lectura, era eso. Yo no pensaba eh, ir a hablar de nada de todas esas cosas que el ¿No pensabas director me adoctrinar tiene gente? tanto miedo. No, no, en absoluto. Y te aclaro, yo soy docente, tengo más de 25 años en las aulas y nunca tuve ningún problema de ese tipo. Eh, por otro lado, también he trabajado en medios, en espectáculos, qué sé yo. Digo, nunca creo haber pasado por una instancia así que me digan de antemano qué se puede decir y qué no. Me pareció, me impactó, no lo podía creer, la verdad. Eso llegó la noche anterior y bueno, entonces avisé que yo en esas condiciones no. Ujú. Me parecía que participar de eso era ser cómplice, básicamente, y es más o menos lo que les dije. Ujú. Y ahí imagino que, no sé si imagino, pero ¿cuál es la respuesta ante tu negativa? Porque por lo que uno lee, se dan los términos más cordiales del mundo la recomendación.
Sí, entre sí, comillas, ¿no? yo también, yo respondí en términos cordiales, digamos, pero en realidad también hay como que me han preguntado, o mucha gente que se llama, me han llegado un mensaje de solidaridad, de hacer denuncia. Esto no fue algo, como vos bien lo dijiste, no fue algo contra mí. Y después, no sé, yo leí la nota de Pausa, eh, en la que parecería que hay como un intercambio entre el director Cataudela, que yo no conocía hasta ayer, ni de nombre siquiera, y yo, y en realidad yo no tuve ningún intercambio con él, Ujú. ni mucho menos. De hecho, quiero aclarar incluso que yo, una vez que contesté que no pensaba ir y expliqué las razones, digamos que, bueno, eso, que me parece un acto de censura previa, que no se puede tener esa prerrogativa si uno pretende hablar de literatura, mucho menos, no sé, digo, cómo será que enseñan historia, formación ética y ciudadana. Bueno, Ujú. en fin, me parece un mamarracho, digamos, pedagógico, político, de todo tipo, pero yo no fui quien hizo público el hecho. Dije, bueno, ya está, pasé a otra cosa, pero después me consultaron del Pausa sobre esa nota que alguien les mandó, digamos, y bueno, ahí sí conté lo que me había pasado. Federico Lautaro te saluda. Hola, Eh, Lautaro, ¿qué tal? Supongo que la actividad literaria te encuentra en varios roles, en varios lugares, como bien vos decías, a veces siendo docente, pero también debes escribir generalmente. Sí, sí, por supuesto, las dos cosas y algunas otras. También he sido editor, eh, cada tanto me convocan a alguna charla o presentación de libros, jurado de concurso. Sí, sí, la literatura es a lo que yo me he dedicado principalmente, digamos, de casi toda mi vida, diría. No, te hago esa pregunta porque ¿qué se te ocurre pensar cuando ves este tipo de decisión que intentan controlar desde el contenido, si es que pueden? Bueno, qué sé yo, ahí lo establece más o menos claramente, que nadie haga algún tipo de alusión política ni ideología de género. Ideología de género ya en sí es un concepto vetusto, rancio, que supone un claro posicionamiento ideológico, Ujú. eh, pero en tal caso, digo, no me parece censurable tampoco. Quiero decir, lo ideal, pienso yo, ante un miedo de que alguien diga algo que no corresponde ante los chicos, que no sé qué podría ser, bueno, una opción es no invitar a nadie y la otra es, una vez invitado a alguien, que estén ellos presentes y de alguna manera, si hay algo que parece que no corresponde o que no es así o lo que fuere, que se señale, que se discuta, en fin, cómo funciona la democracia. La verdad que a mí me sorprendió mucho la notita, me sorprendió la liviandad con que la expresaban por escrito y me asustó un poco los términos en la que está expresada. Este, digo, porque entre otras cosas hay leyes vigentes de educación, si bien hay como un espíritu de época para algunos que va por otro lado, las leyes vigentes, tanto nacional como provincial, son muy claras, digamos, y eso es una aberración al espíritu y viola muchísimos artículos de las leyes de educación, digamos, en términos hasta legales me parece Ujú. improcedente y grave. Ujú. Fede, me queda preguntarte, bueno, dijiste que la conociste a Estela Torti y nada, uno por ahí cuando ve que le ponen el nombre de alguien a algún concurso, certamen, edificio, uno espera que o entiende que es para reflejar el espíritu de aquella persona en lo que se quiere representar. Si hacemos la Sí, comparación entre la nota presentada y lo que fue Estela Torti, ¿qué puedes decir? sí, que está totalmente en las antípodas, pero me parece que no es, sospecho yo que es como como algo, como un procedimiento que no aplica solo a este concurso literario. Bueno, la verdad que ahí en ese caso no lo sé, Ujú. está en las antípodas, yo fui alumno de esa escuela, también participaba cuando era alumno de los concursos literarios, Estela era jurado. eh,
bueno, qué sé yo, la literatura y el arte y la censura son enemigas, digamos, qué sé yo, o sea. Y fue una de las mejores profesoras de literatura que hubo en esta ciudad, al menos en su tiempo, y eso es algo más o menos eh, unánime de todos quienes fueron sus alumnos. Yo no tuve esa suerte porque era compañero de Nacho Alaní, de Ujú. su hijo, entonces nunca me tocó como profesora, pero sí, bueno, tienen un pasado en común con mi madre, la he conocido mucho, sí, y era brillante. Digo, no sé si es un resguardo que tomaron puntualmente con este certamen o es un criterio habitual. Claro, claro que ahí estaría. Aplicado a este hecho suena suena más absurdo, enoja un poco más, me parece. Sí, sí, que Al ahí menos estará el después de punto leer quizá varios de. comentarios Sí, ahí estará el punto también de poder ver si podemos hablar con Catodela, con Ani también del Ministerio de Educación, porque al ser un establecimiento público que tengan este tipo de restricciones al hablar de cuestiones políticas de actualidad, más que nada también con lo que llaman ideología de género. Bueno, hay que ver desde qué prisma lo hacen, porque, repito, al ser una institución pública, debería seguir los lineamientos que están tanto en la ley de educación como en los contenidos que ellos delimitan. por, por supuesto, yo de hecho bajé mi participación además porque me parecía inadmisible, porque le dije, mirá, yo no pensaba hacer ninguna proclama política ni nada, pero si me decís esto previamente y yo voy, tengo que hablar exclusivamente de esto, de Ujú. libertad de expresión, de censura, de igualdad de género. Y después quedó como si hubiera sido que yo me enojé personalmente o si lo tomé como algo personal, nada más lejos que eso, la verdad que no, en ningún momento se me ocurrió digo que porque la discusión medio que quedó planteada en esos términos, Ujú. en absoluto, no fue algo que haya sido dispuesto contra mí, ni yo me enojé a nivel personal, digo, por supuesto a mí la censura me molesta como persona, como ciudadano, como docente, como escritor, pero digo, no imaginé que iba a tener toda esta trascendencia, pero por otro lado me reconforta, me parece que si queremos seguir pensando en una sociedad democrática y en una educación democrática, es bueno que haya habido esta reacción. Ujú. Federico, te hago la última, porque bien decías vos que hay casos aislados, pero también hay un viento de época, por llamarlo de alguna manera. ¿Te había Sí, pasado algo parecido en otra convocatoria? ¿Antes? no que yo recuerde, la verdad que no. Eso pensaba ayer, no, y bueno, he ido, yo hace unos cuantos años participé de la agrupación Hijo, que es una agrupación de derechos humanos, pues mis viejos fueron presos políticos, mi madre estuvo detenida con Estela Torti, no quería mencionar eso como para no agregarle más. Y recuerdo ir en esa época a hablar a los colegios, mucho antes de ser docente, y estamos hablando de fines de los 90 jamás, digamos, nos pusieron de qué se podía hablar y de qué no, en todo caso, ante alguna cosa que nosotros planteábamos y a alguien le parecía que no estaba de acuerdo, se discutía, digamos, no tengo ningún registro de algo así, y te repito, tengo empezar clase en el año 2000, así que imagínate Largo por las recorrido. escuelas que pasé. Sí, Fede, bueno, Hay una, perdón, Federico te saluda con Cherep. ¿Cómo andás? hola Connie, ¿cómo andas? Bien, hay algo que quiero saber si es cierto, porque en este caso agravaría más toda la situación, que es que este chico Cataudela tendría como logo en su teléfono de WhatsApp un león. Sí, no sé, yo eso lo leí en pausa. Yo no lo conozco personalmente, la verdad, y cuando contesté o cuando avisé que no iba a participar, que fue la noche anterior cuando mandaron esa prerrogativa, digamos, hasta ese momento yo ni sabía quién estaba en la dirección del Brown, esa es la verdad. Eso lo leí en la nota de pausa
pero no hablé con él ni lo vi personalmente y no lo conozco personalmente, no he tratado con él. Me llamó la atención, por supuesto, ese detalle, pero no lo sé, sería la respuesta. O sea que él puede tener identificación política, él puede, digamos, hacer reivindicación. Los otros no. Pero los otros no. Y bueno, sí, digo, no hay mayor adoctrinamiento que la censura previa, si se piensa en esos términos. A mí, aparte, insisto, yo pensaba ir a hablar del oficio de escribir, ese era el tema. No se me ocurría que podía, digo, si se ahorraban esa notita, creo que todo hubiera sucedido con normalidad y en buenos términos, es lo que imagino, y de hecho, por lo que tengo entendido, así fue, no con la gente que participó y todo eso. Alguien que participó incluso me dijo que no alcanzó a ver esa notita que mandaron la noche anterior, porque si no tampoco hubiera ido. Claro. Que se enteró después. Claro. Sí, bueno, y para cerrar, dejo dos respuestas de Cataudela en la nota. Cuando le preguntan respecto a la ideología de género por currícula, el término correcto en todo caso es educación sexual integral, le pregunta quien lo entrevista. Y él responde, por currícula cierto, pero no necesariamente todos los docentes lo trabajan desde esta perspectiva. La repregunta, claro, ¿usted cree que la educación sexual integral fomenta la ideología de género? ¿Usted considera que del concepto ideología de género, por qué aparece en un mensaje a nombre del equipo directivo que es supuestamente la autoridad institucional de la escuela y que tendría que ceñirse a lo que la currícula pide como línea pedagógica? Y ahí responde él. Los lineamientos de la currícula los maneja cada docente en su aula, ¿sí? Tiene la total libertad de cátedra para trabajar en la perspectiva que lo considere necesaria. Yo no voy a hacer una bajada de línea y ninguno de mis compañeros que me acompañan hace una bajada de línea de lo que puede trabajar una docente en el aula o no. Y ahí cierra la entrevistadora, pero sí hay bajada de línea con los invitados cuando se habla de ideología de género, responde Cataudela, porque la idea del certamen literario lo que te vuelvo a decir es focalizar en que los disertantes le den a los estudiantes herramientas, trabajamos de esta forma. Y le dice, te voy a decir una cosa, hay educación sexual integral y hay ideología de género. Y yo estoy en dos grupos de diversidad sexual, ahí creo que te di la respuesta definitiva. Bueno, confundiendo también ambos términos, me parece que un director de escuela no puede hablar de educación sexual integral si abona la teoría de la ideología de género. Totalmente, sí, es una confusión total, digamos, el argumento también, realmente, yo igual, la verdad es que no quiero ponerlo en términos personales. Sí, y hay otra cosa que es, siempre cuando se usa la palabra ideología en sentido despectivo es para señalar el punto de vista de otro que no coincide con el propio, ¿no? Me parece que lo que dice puede ser aplicable de los criterios y de no me acuerdo cuál es la palabra, digo, es si justamente supone un criterio, digamos, supone una perspectiva, entiendo yo, que no es mi especialidad, que tiene que ver, entre otras cosas, con la igualdad de género, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digo, si se enseña ESI con cualquier perspectiva, bueno, supongo que se enseña algo así como se puede enseñar ESI o anti-ESI, digo, por inventar algo. Bien. Elige un ejemplo complicado, pero exactamente como vos decís, digamos, ideología de género, hablar de ideología de género, bueno, la gente que se dedica a eso repite, insiste que la ideología de género no existe, que en tal caso lo que existe es la búsqueda de la igualdad de género, ¿no? Y que sí, digamos, supone una educación sexual integral que parte de ese precepto. Sí. Entonces, bueno, si es director de la escuela, está incumpliendo sus funciones como mínimo. Ahí va. Fede, te despedimos, te agradecemos desde ya la comunicación, Bueno, vamos a ver si podemos tener algún tipo de acercamiento con la escuela. Elegí para cerrar, perfecto. Bueno, hoy es 29 de abril, se cumple un nuevo aniversario de la inundación, y en tus textos está muy presente la cuestión del hecho político, del hecho histórico en sí también, y hay uno que me gustó mucho, un párrafo que cierra, se llama La próxima tormenta 2, y nada, te despedimos y yo voy a cerrar con el último párrafo que me pareció muy lindo también para tratar de también de exponer de tu escritura y tus testimonios, así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, muy agradecido, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Les voy a leer el último párrafo de este texto. Es un texto cortito donde habla justamente de la primera noche de la inundación, hace algún paralelismo también con lo que son las catástrofes naturales y lo que pueden sentir tanto en una tormenta eléctrica también, en una ciudad bombardeada, un escenario de guerra. Y hay un último parrafito donde dice: tiempo después de la inundación se presentó, creo que en el BIRRI, un libro colectivo de denuncia y testimonios. En las intervenciones se repitió más de una vez la necesidad de justicia y se remarcó la diferencia que ésta guarda o debe guardar respecto a la venganza. No sé si fue el último en hablar, pero si hubo algo después fue irrelevante, anodino, olvidado. El flaco Rodríguez, Juan Carlos, se sentó lentamente, dijo que entendía lo que se había dicho antes, pero que en ese momento él solo podía recordar a su madre y repetir algo que ella decía. Luego de esa breve introducción, dejó caer sus manos de gigante sobre la mesa, las apoyó, se levantó apenas y con una voz grave y profunda, con dolor verdadero, visceral, las palabras le salieron de todo el cuerpo, como una ráfaga que quedó retumbando después de los aplausos. Que los parta un rayo.